Salga lo que salga, nos hace copar. Hernán, Mariano y Maga con algo para comentar. Tendencias del momento y historias que te llegan en cada rola. A continuación, estudiantes de la UNER en Concordia presentan Salga lo que salga, un programa de cultura pop, entretenimiento y vida universitaria. Salga lo que salga, aquí vamos a estar. Cultura pop y vida para analizar. Tendencias y música en un radar. Universitarios con un flow sin igual. Ok. Buenas. Acá en otro programa tenemos la mesa completa nuevamente, como es de costumbre. Acá a mi lado está Kimei. Buenas, ¿cómo andan, gurises? También Mariano. Hola, muy buenas. Hernán. Hola, buenas. A mi izquierda está Magalí. Hola, chicos. Y tenemos como un invitado especial a Fabián Tizoco, profesor de acá de la facultad. Por favor, si se quiere saludar. Como no, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Bueno, tenemos invitado a Fabián porque es un profesor que a Magalí exactamente le cae muy bien. Es un profesor que yo también lo tengo en organización y sistemas y es de las mejores clases que hay. Profesores buenos los hay. Y acá está presente, acá está la prueba, la traje viva. Y tendré que decir algo en particular para sostener eso. No sé, me preocupa. Demasiados halagos. Veremos. Bueno, Magalí está haciendo un proyecto con Tizoco. También de ahí viene la invitación. No sé si quieren contar algo sobre eso. Y Maga, ¿vos por qué viniste al proyecto? Podríamos decir, contarle a la gente, ¿no? Porque, primero, más que nada, yo creo que internamente tengo como... Me llama mucho lo que es la investigación, la exploración, todo. Y dentro de los proyectos que todo el tiempo se están largando en la facultad, me pareció de los más interesantes. Y encima con un equipo de docentes excelentes. Y bueno, más que nada eso, es una temática bastante grande que nos atraviesa a todos. Es un proyecto que, perdón, deberíamos haber arrancado por ahí, es un proyecto de ciudades sustentables. Y bueno, eso, para empezar a tratar esas temáticas que la verdad que son bastante cada vez más notorias. ¿Cuál es el objetivo que tiene el proyecto? ¿Puedo hablar? Sí, Sí, no tengo obvio. ningún problema. Esta es una mesa redonda y Sí, abierta, sí. dijo. Bueno, pensaba que recién estamos ahí con el reciente suceso del Papa y voy a relacionarlo con eso, porque en realidad nuestro proyecto de Ciudades Sustentables habla de la casa común. ¿Ah? Le suena esto, ¿no? Casa común, el Papa Francisco que dice, che, gente, gurises, hagan lío y cuiden la casa común. Y definitivamente pensar en ciudades sustentables es pensar en eso, es pensar qué hacemos, porque además no queda otra, si no cuidamos el planeta, el ecosistema, y si no pensamos en organizaciones, profesionales, empresas, sociedad civil que cuide una ciudad, que constituya ciudades más sustentables. ¿Y qué sería más sustentable? Y que sean vivibles en el tiempo, que sean ciudades justas, y en este momento que estamos con inteligencias artificiales, que sean ciudades además inteligentes. Y eso todo absolutamente en beneficio del ciudadano, ¿no? De que sea más vivible, que seamos más felices viviendo en ciudades sustentables, ¿no? Y el equipo Maga decía algo fundamental, que es que somos como un zoológico en el equipo, ¿no? Tenemos todos, así como en esta mesa está representado un montón de carreras, de vivencias, de realidades, el proyecto es también eso, ¿no? Tenemos sistemas, la gente de informática, la gente de administración, de contador, de desarrollo web, la gente de turismo está en el equipo, como para también entender que, que no se hace una ciudad sustentable desde una mirada, se hace entre todos, ¿no? No, Así obvio que sí, ahí es donde la parte que yo digo que nos atraviesa absolutamente todos y que nada, me parece eso lo interesante de decir hoy, no solo mejorar la calidad de vida de hoy, de cómo estamos hoy, cuidar lo que tenemos hoy para futuro nosotros, sino también tratar de hacerlo de la mejor forma, que no comprometamos las cosas para el futuro de mañana, para la gente de mañana. Es un pensamiento grande, es como... va mucho más allá de tipo uno individualmente, sino que es grande en general para hoy y para el futuro, para los que nos siguen. Sí, en este proyecto, ¿cuáles son los principales ejes en esto de la sustentabilidad o en los recursos energéticos, por ejemplo? Muy bien, muy bueno, porque en realidad decir ciudad sustentable es hablar de como decía Maga, de un abanico tan amplio
Y por ahí la explicación viene desde el lado de quienes los integramos, que decía recién, ¿no? De las áreas de incumbencia. Nosotros trabajamos en la medición de la sustentabilidad. Somos una facultad de administración, ¿no es cierto? Y entonces, por ahí la gestión, cómo se mide, hay un dicho que dice que lo que no se mide no existe o no puede mejorar, digamos. Lo que no se comunica no existe, y lo que no se mide va a ser siempre igual. Entonces, uno de los ejes centrales es los indicadores, para decir, la pregunta sería, ¿cómo mido yo si una ciudad es sustentable? ¿Cómo mido si venimos bien? ¿Cómo mido la contaminación? ¿Cómo mido las relaciones con el ciudadano? ¿Cómo mido la participación de la mujer, la participación de los jóvenes? Bueno, eso es sustentabilidad, y nosotros buscamos la manera de medirlo. Básicamente diría, para alguien que estudia en una facultad de administración, ¿cómo genero indicadores que permitan saber si una ciudad está bien o está mal en ese sentido? El otro eje tiene que ver con destinos turísticos inteligentes, porque a nosotros como facultad, donde tenemos la carrera de turismo, nos interesa muchísimo eso. ¿Y qué sería un destino turístico inteligente? Un destino que trabaja, o una ciudad que trabaja mucho el turismo, que lo fomenta, pero que se preocupa por el cuidado del recurso que está exponiendo. Doy un ejemplo, yo tengo un Parque San Carlos, pero lo estoy cuidando en el uso de la visita de ese turista. Bueno, eso es pensar una ciudad de manera sustentable también, y es otro de los ejes. Y el tercer eje, que tiene que ver con la gurizada, como decías vos, que nosotros decimos la gurizada informática. Nosotros queremos que la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las innovaciones actuales se transformen en ejes de herramienta de cómo la ciudad se piensa inteligentemente. Doy un ejemplo, una de las ciudades más vivibles del mundo, Curitiba, Brasil, es una ciudad que puso la informática y puso la inteligencia artificial a disposición de cómo transportar personas en la ciudad. Entonces yo tengo un transporte en una ciudad tan grande, tan amplia, que es sustentable. Me decía una alumna, profe, yo para venir a la facu, que vengo desde Villa Sorraquín, tengo 1 hora y media de colectivo. Bueno, no es un turismo, no es un transporte sustentable, de ninguna manera. Entonces, bueno, eso fíjense que es una parte que tiene que ver con cómo la tecnología te puede ayudar a construir una ciudad, digamos, desde lo tecnológico, que sea sustentable también. Entonces ahí viene la parte informática, el desarrollo, la infraestructura, la parte dura y la parte blanda de la informática, que sería como el tercer eje que trabajamos. También hay mucho de lo económico, ¿no? Porque no hay más colectivo por el hecho de que no es sustentable económicamente también. Que creo que parte del proyecto sí es tratar también de hacerlo de la manera... Por eso está la intervención del proyecto, o sea, claramente a nivel municipal no se le da tanto poder adquisitivo, y tenemos que buscar la forma también de hacerlo lo más... creativamente. Claro. Claro, una vez en Rosario, me contaba mi amigo que estudia allá en inteligencia artificial, que estuvo en el episodio anterior, que él tiene una aplicación donde mira y sabe dónde está el colectivo con GPS, y entonces sabe cuándo tiene que bajar, cuánto tarda. Entonces, por ejemplo, allí es mucho más seguro no tener que salir antes. Eso es una tecnología que viene con los colectivos, me parece. Antes el 9 tenía, aparecía en la aplicación de cuándo subo o algo así, se llama. Claro, la que sabía era con el 8. O en el Maps, o en el Google Maps. Yo cuando voy a Buenos Aires, siempre manejo con el Google Maps y te dice, entre más o menos a las 25 pasa el cole. Más o menos a 15 minutos después pasa el siguiente, y así. Muchas veces no es verdad. No, pero capaz que más relacionado así con el proyecto es, por ejemplo, tratar de hacer los recorridos lo mejor planificado, para que, o sea, claramente se contamine más, se ahorre más, sea todo más inteligente. No se contamine más. Claro. Al revés. Trabajamos para eso. Bueno, mi último día en el proyecto fue hoy. No, algo que pasa mucho en la ciudad es que las líneas de colectivo, hay varias que se chocan entre sí, digamos. Que se superpone. Que se superponen mucho. Sí. Lo que era en su momento el 9A con el 2 tenían trazados muy similares en ciertas partes. Y también el tema de, hay 3 colectivos que van a la Venga, decís, qué sé yo, capaz se podría hacer por el 7 más directo, en vez de que vaya, venga. Antes había... Yo vivía en Villa Sorraquín, y antes había un colectivo que iba directamente al centro. Le decía a los pasajeros, yo por la Bianca no paso, y iba directo al centro. El mejor día de mi vida cuando me tocaban esos colegios era estar 20 minutos en el cole. Por decisión propia, digamos. O sea, el colectivero, no sé cómo para manejan. terminar el recorrido, claro, y arranca no sé el otro. si es por tema horario, de que por ahí se atrasó y tiene que largar claro. el colectivo, o no sé por qué. Pero pasaba tipo 6 de la tarde, me acuerdo.
Con razón, yo cuando vivía en La Bianca, yo siempre tomaba el 7 y había veces que yo tenía que esperar una hora colectivo. Sí. Era por porque eso. no pasaba. Bueno, pero es lo que vos dijiste, en La Bianca hay como muchas opciones de colectivo. Sí, el sí. 9 directo, el 2, el 7. Pero piensen además que cuando vos no tenés un sistema público eficiente, y eficiente tiene que ver con un montón de cosas, vos estás fomentando que alguien tome una moto o su auto y hay una persona conduciendo ese auto, mientras que en otra unidad con el mismo consumo, similar consumo de combustible, vos estás llevando a 10, 15, 20, 30, 40, 50 personas. Es decir, esto tiene un montón de impactos. Eso tiene que ver con el nivel de contaminación, el nivel de consumo, las energías, los recorridos, los tiempos. Es decir, la sustentabilidad tiene eje en lo humano, en las energías, en el cuidado de los recursos, en las personas, por supuesto. Es decir, son proyectos en donde no está puesta solamente una pata, que algo que no dijimos con Maga en el arranque es que la sustentabilidad se basa en 3 ejes, 3 círculos, imaginen, gurises, que están totalmente relacionados, que es el eje lo económico, que es la mirada que hacemos siempre, pero que no es la única, es un eje de lo económico entrelazado con lo social y entrelazado con lo ambiental. Eso se llama triple cuenta. Ese es un concepto que deberíamos tener, no importa la formación que tengamos, todo debe verse desde la mirada de la triple cuenta. Es decir, esto es económicamente viable, pero ¿y la gente y las personas? No, pero además impactan las personas. Sí, pero además pero puede contaminar el medio ambiente. Bueno, entonces yo tengo que hacer proyectos, tengo que construir proyectos, ciudades, organizaciones, ideas que piensen en impactar positivamente en las 3 cosas a la vez. Si una falla, si una pata de esas 3 está caída, es porque probablemente hay algo tiene de malo. Tenemos que buscar el equilibrio entre esas 3, ¿no? Como idea, quiero decir. Dentro de eso de lo que vos decías de San Carlos, de que vamos, pero lo cuidamos, no sé qué, también estaba eso de la prohibición de, por ejemplo, de que pasen autos o que no se hagan shows. Sí. Se levantó hace poquito. Bueno, O sea, a medias. en 2013, Hay una 14, organización. no fue después de lo de Capanga, justamente hoy estábamos hablando antes de eso. Después sí. de ese show ya no se pudo hacer más show del Día del Estudiante. por Los ejemplo. shows no. Eso es por un tema también, tengo entendido, por el tema de la contaminación sonora. Sonora, sí. Pero hace poquito, hace 1 o 2 semanas creo, se levantó a medias, tengo entendido, el tema de circular en vehículos automotores. Sí, en realidad ahora lo que se hizo, entiendo yo, he leído poco, pero lo que entendí, porque escuché varios reclamos y enojos respecto de eso, es decir, ¿cómo puede ser que ahora tengamos circulación, que volvamos, tan bueno que había sido esto de preservarlo? Es que en realidad simplemente se transparenta y se formaliza algo que ya existía, que era que hay un ingreso vehicular moderado y cuidado hacia 2 lugares claves, que son el centro, el denominado centro de interpretación, que es el ex Hostal del Río, y el castillo, digamos, ¿no? Nuestro emblema ahí del Principito. Y esto es una manera de llevar a la formalidad y el cuidado. Hay más de un ingreso ahora. El otro día alguien me explicaba algo que me sacó un poquito el miedo, porque yo dije, no puede ser que estamos retrocediendo. En realidad es hacer cumplimentar una ordenanza que está desde aquella época, de la época que se cerró, digamos. Sí, va a seguir estando cerrado y los ingresos van a ser por lugares específicos, con estacionamiento. Se va a agregar algo en ese centro de interpretación que quedó ahí a medias luego de que se aprobara. Fue una votación general de la gente, abierto, de que el hostal pasara a ser un centro de interpretación del bioma, ¿no? del ecosistema, lo cual es importantísimo porque preserva el sentido del parque, ¿no? Si no, el parque... Aparte de la gente que vivía, o que es el Hotel Salto Grande, No, el hotel... No, ¿cómo se llama? San Carlos. Ese no se ocupó más después, o sí, una vez que se cerró el hotel sigue teniendo su administración, pero eso es una manera, que vos digas eso es una manera de saber que está bien preservado. ¿Por qué? Porque la gente del hotel ingresa por Chajarí. Claro, ingresan por otra parte. Ingresan por otra parte. La otra calle que está como al costado de San Exactamente, que es Chajarí. Claro, y para que ustedes se den una idea, el hotel tiene un movimiento que el concordiense no se entera, porque es un hotel que lo compró una asociación gremial a nivel nacional, y tiene un movimiento enorme. Pero está muy bien cuidado eso, porque esa gente no entra por el parque. Nosotros casi que nos enteramos, entra por la calle accesoria, digamos, que esa es la que se va a seguir usando. Hablando un poquito más del proyecto, ¿esto es relativamente nuevo o están llevando? Hoy decía Maga un poquito orgullosamente, contamos que es uno de los equipos más grandes que tiene la Facu, más interdisciplinarios, y nosotros venimos de 5 o 6 proyectos anteriores que manejamos el mismo eje temático. Para que ustedes se den una idea, un proyecto dura entre 3 y 4 años, un proyecto de investigación,
y venimos de una sucesión de proyectos que empezaron con la responsabilidad social empresarial. Hace 20 años atrás hablábamos, era como la temática, antes que se hable de sustentabilidad fuertemente o de desarrollo sostenible, se hablaba de la responsabilidad social, un poquito preocupados de que esto se estaba yendo, como dice un amigo mío, no se puede decir en radio, pero se estaba yendo como por caminos que no sean los deseados, ¿no? Porque si no el operador se me va a enojar que digo malas palabras, y yo digo malas palabras normalmente. No teníamos buen rumbo en el mundo y se hablaba de responsabilidad social. Nosotros empezamos a investigar la responsabilidad social en las empresas. Estoy hablando de, Dios mío, hace muchísimos años, 2000 y algo, ¿no? 20 y pico de años atrás. Y también empezamos a estudiar con otro equipo la asociatividad municipal, cómo los municipios podían asociarse uno con el otro. Después empezamos a trabajar de qué manera la sustentabilidad podía estudiarse el desarrollo sostenible. Después nos fuimos a los municipios y después derivamos en esto que decía, que en definitiva estamos estudiando cómo medir la sustentabilidad, cómo generar indicadores, cómo transparentar información, clave, no lo dije hoy, clave, cómo cuento la gestión que hago a nivel municipal, que estamos como necesitados de que nos digan la verdad en la manera en que se gestiona, y de manera tal que diría que estamos con década y media larga en el proyecto, haciendo lo que nosotros ya diríamos un programa. ¿Sí? Cuando vos tenés una investigación que se continúa durante mucho tiempo, lo que estás haciendo es un programa de investigación con líneas que se van como retroalimentando una con la otra, ¿no? Entonces esto es como el resultado de muchos años de trabajo y de muchísima gente que está desde aquella época en el proyecto. Imagínense que tenemos algunas Magalí que se sumaron como estudiantes, becaria, son graduadas. Gente, tenemos el orgullo, hay graduadas que están en otros países, fuera de América, fuera de Entre Ríos y de Argentina, y siguen estando vinculados al proyecto a partir de la virtualidad y no se desprenden, ¿no? Lo cual es un orgullo para nosotros que, fíjense que es un graduado que sigue cooperando con la universidad y con los temas que nos preocupan. Es motivo de orgullo, desde aquella época, ¿no? Desde cuando vos me consultás desde los primeros proyectos. Con el tema de la inteligencia artificial, ¿notaron tipo un avance, por así decirlo, en el proyecto? La inteligencia artificial para mí es... nosotros hace poco decíamos que la neurociencia, yo en mis clases, los que pasaron por mis aulas saben que yo digo que la neurociencia nos atravesó, es como la máquina de vapor, y ahora la inteligencia artificial es la creación de la máquina de vapor, ¿no? Es decir, nos atravesó, nos da vuelta, va a dar vuelta al mundo, lo está dando vuelta. Y definitivamente debo decirte que sí. Nosotros, imagínate que el primer año que nos llega la inteligencia artificial, esta locura y esta vorágine, empezamos a cambiar todas las prácticas de cómo investigábamos a partir de herramientas de inteligencia artificial. O sea, nos cambió a nosotros de cómo laburamos dentro del equipo, cómo entrevistamos. Antes teníamos un becario que nos hacía las actas de lo que conversábamos en las reuniones. Ahora está, bueno... Claro, lo pueden transcribir ahora. Ahora hay 5 o 6, vamos por la quinta y nos enojamos con las diferentes secretarias que tenemos, le ponemos nombre femenino, pero son diferentes IA que van recopilando lo que hablamos. Por ahí se equivocan y dicen un montón de barbaridades de lo que hablamos en la reunión, pero es un instrumento que nos está atravesando y sirviendo para una entrevista con una persona, para hacernos resúmenes, para lo que ustedes se imaginen, para comunicar a los estudiantes y a la comunidad. Pero además nosotros la inteligencia artificial ya la habíamos incluido hace un par de años con este nuevo proyecto, cuando dijimos cómo la inteligencia artificial puede cambiar la vida en la ciudad. Cómo puede un municipio configurar sus semáforos para que no haya una persona configurando los semáforos. ¿Y qué tal, gurises, si una inteligencia artificial me configura los semáforos en función de la geolocalización que haga y el nivel de tráfico que está viendo? No, tal cual, a nivel seguridad también, en las cámaras de seguridad que detecte las cosas, eso hoy en día ya se está usando, es uno de muchos países tienen... No, Maga está referenciando una visita que tuvimos el año pasado. El proyecto hicimos una invitación a un especialista en ciudades inteligentes de España, que estuvo virtualmente acá en una actividad de la Facu, y él nos decía que los accidentes de tránsito en Madrid, hay una IA por detrás que va dando la indicación de vos vas a hacer el trámite y decís, tuve un accidente. Bueno, pero la IA ya sabe todo, tiene el registro de la cámara donde te accidentaste, resuelve todo, ¿no? Indica al funcionario, no tiene que hacer ninguna revisión, ninguna auditoría del funcionario, porque le está indicando cuándo fue el accidente, quién tuvo la culpa, o le cita la normativa que debieron aplicarse para ese accidente. Entonces, Ulises, la inteligencia artificial, en lugar de tenerle miedo, hay que estudiarla.
hay que analizarla y hay que traerla como aliada Ahí estratégica. va, entonces vos, profe, como docente estás subidísimo al barco de la inteligencia. Totalmente, Maga, Sí. yo soy alguien que digo, por favor, me faltan horas de mi día para estudiar la inteligencia artificial, para incorporarla en absolutamente todos los ámbitos de la vida, pero el quien me conoce sabe que soy un férreo defensor de las habilidades y de las inteligencias emocionales. Entonces, gurises, en paralelo les digo, a nivel, si me permiten, como consejo de profe, como si estuviese dentro del aula, estoy convencido que hay que estudiar la inteligencia artificial. Tenemos que dominar la mayor cantidad de herramientas, tenemos que utilizarla, ser críticos. Pero pegadito a eso, te digo a vos, en la carrera que estudies, trabajá en el desarrollo de tus habilidades emocionales, porque es la única donde la inteligencia artificial no te va a ganar jamás. Entonces vos tenés que tener empatía, capacidad de escucha, liderazgo, saber hablar, saber expresarte, saber ser empático con las personas, saber entender situaciones, adaptarte, tener cintura, cuántas cosas blandas, que eso es una habilidad humana. Y gurises, ustedes saben que en la facu no enseñamos esas cosas. No hay libritos de cómo convertirte en un mejor escucha, en un tipo más humano, con más valores cuando te relacionas en equipo. No hay mucha teoría de eso. Entonces, tenemos que ocupar como muchísimo tiempo del nuestro en a ver cómo yo crezco humanamente. En lo que sé que la inteligencia artificial nunca me va a superar. O por lo menos, a ver, lo digo tal vez ignorantemente. Alguien me escucha y me dice, Fabián, En un año ya... te va a superar. Sí. Pero esa es la parte humana. Es la parte más difícil, que en todo caso podrán parecerse a nosotros estéticamente. Vamos a hacer un humanoide como han hecho, ¿no? Estas creaciones que hacemos un gemelo mío. Pero de ahí a entender al ser humano, a comprender, a razonar desde lo emocional, creo que es donde tenemos que trabajar. Y no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Mi viejo de 89 años, antes de fallecer, hablaba de decir, esto es lo que tenemos que aprender. Y tenía 8, 9 gurises, 89 pirulos. Sin miedo, ¿no? Entonces, tenerle miedo a la innovación es una actitud tonta, no es la mejor actitud. Esto es, yo tengo que superar eso. Aprendo, me instruyo, leo, y después adapto y utilizo en beneficio, ¿no? Y sí. Bueno, algunos consejos tipo que nos tiraste como profesor. Queríamos conocer un poquito más cómo es el Tizoco estudiante que fue en esa época. Si nos querés contar más o menos cómo fue tu paso como estudiante por la universidad y después la docencia, y de ahí vamos a seguir hablando. Bueno, mientras se nos pasa el tiempo a ver si sale el nombre del nuevo habemos. papá. Habemos papa. Si hay nuevo líder, ¿no? Ulises, ¿ustedes creen que yo tengo una memoria de elefante? Porque remontarme a la época de estudiante, sí, ¿cómo? Pero algún consejo o algo que... Sí, yo era un absoluto obsesivo de escuchar a los profes. Yo escuchaba y escribía absolutamente todo. Escribía que estornudaba, ponía estornudó al lado. Hacía dibujitos, ¿no? Y eso ahora los especialistas en inteligencias múltiples dicen que, por ejemplo, el que está tomando nota y está haciendo un dibujo no está perdiendo el tiempo. Su cerebro está trabajando, está guardando información. Digo, para el que dice, yo me paso la clase haciendo emojis, escribiendo al lado, haciendo rayitas, ¿no? Dice la neurociencia que eso está bueno. Entonces, yo tomaba mucho nota y no me cabe la menor duda que lo sigo sugiriendo bastantes décadas. No, yo por ejemplo, yo soy re toma nota, o sea, escucho, toma nota un montón. Me consta. Pero yo creo que hubo un cambio también de época, porque bueno, antes ustedes no tenían la computadora, hoy casi siempre es, o sea, las clases son un PDF o una filmina que después nos la suben al campus, entonces material que no perdimos. Está todo servido, Maga, ahora, ¿no? Sí, y antes vos si no fuiste a clase, arreglate después con el libro, que no tiene... Así era. Sí, a mí me pasó que yo no soy mucho de tomar nota, que en organización cuando nos pusimos a hacer el TP, había puntos que decíamos, y a ver cómo prosigo, porque en realidad el PDF que no mandan, no tenía la información. o tenía títulos así, uno se tenía que ir haciendo la cabeza. Sí, yo considero que, a ver, así como les digo, hay que dar bolilla a lo que el que supuestamente está puesto ahí porque sabe de un tema, hay que escucharlo. Lo que no significa hacer lo que te está diciendo, ¿no? Porque cuestionar es tan sano y tan necesario que cuestionemos, que seamos críticos. No esa actitud pasiva del profesor dijo esto, escribo, me callo, estudio eso y repito como un loro. Eso no sirve, eso no es actitud crítica.
¿se entiende? Entonces yo tomo nota porque, bueno, que quiero ver lo que me está diciendo y cómo contradice lo del libro y a ver cómo puedo yo refutar después lo que el profe está diciendo. Sí, eso de tener información de lo que se va a dar en la clase antes, lo dijimos como 10 veces en todo lo que empezamos el programa, pero es bueno, es clave. Ver antes el PDF. Si el PDF es mucho texto, está bueno leerlo antes para ver qué te dice el profesor. Sí, o coincido. si en el material de la unidad, al menos en el campus nuestro pone más o menos lo que se va a dar en esta unidad. Y si vos lo googleás o algo sobre eso, le preguntás a ChatGPT y después el profe va a decir su versión y ahí vos te va a gustar más la clase, creo yo. También es muy importante esto que decía Arsén Tissoko, esta idea de todo el tiempo criticar de una forma consciente e inteligente, ¿no? De saber qué pregunta hacer y de qué forma hacerla. Porque eso es lo que más ayuda al aprendizaje, porque si vos te quedás con lo base que te va a decir el profesor, no llegás muy lejos. En cambio, si vos vas haciendo más preguntas, vas llenando huecos y te genera un concepto, una idea mucho más estable y más amplia y exacta. Sin duda, nosotros vivimos, Maga decía de esto de que es un cambio de época. A mí me encanta contar lo que pasaba antes para que ustedes se den cuenta y valoren lo que pasa ahora. Preguntarle a un profesor hace 30, 40 años atrás, Gurice, había que animarse a levantar la mano en clases. Ustedes me podrán decir, Fabián, eso sigue pasando, hay profes que no te generan, te intimidan con una mirada, con su postura, con la presencia física dentro del aula. Pero me parece que nosotros como que hay como una especie de cambio en ese sentido de fomentar, levantar la mano y preguntar, que la preguntonta no existe, o la preguntonta es buena en todo caso, siempre es constructora. Yo creo que si vos tomás nota, si tomás el PDF y lo pones en una IA previamente, es decir, poné en Notebook, que a mí me encanta la IA de Notebook, en Notebook que te hace un extremo resumen, ponele, ¿qué debo saber de esto? Decime, resumime en 10 renglones lo que debo saber de esta clase que el profe me lo dio. Subís el PDF a esa IA y automáticamente tenés 10 renglones. No se lean 15 hojas del PDF. Quiero ser coherente con lo que dije recién. Pero vos tenés una mirada en 10 renglones muy clara de lo que se va a hablar en la clase. ¿Y qué dice esto? Yo, algo que trabajo muchísimo es, a mí me gusta, soy un obsesivo de los tiempos. Y digo, chicos, trabajen por ser ahorradores de tiempo, sean eficientes en el uso del tiempo. Una manera, esto es neurociencia pura, no es un invento mío. ¿Qué dice la neurociencia? Que si yo leí previamente y si escribí, y hago un paréntesis, si esa escritura es manuscrita, no en la compu y no en la notebook, lo lamento, Maga, pero si es en la cuadernola, el cerebro está laburando muchísimo más y es como haber leído el texto 1 o 2 veces. Sí. De manera tal que se terminó la clase, me fui a casa y a los 2 o 3 días, mágicamente, porque el cerebro hizo el laburito, ya está guardado. Entonces yo tengo que leer una vez más y no 20 veces, o como me decías vos, que para hacer el trabajo práctico tuvieron que poner a decir, esto lo dimos en clases. Y yo ni me acuerdo ni si lo di. No, claro. yo justamente en mi caso era el punto que yo tenía que no tenía que hacer, y otra compañía tenía más notas y cosas, y ahí pudimos formular todo en grupo. Claro, y vos ponete a pensar, por ejemplo, como dice él, vos estás estudiando, estás usando, por ejemplo, estudias y mirás, por ejemplo, leo algo, una neurona, por ejemplo. Ahora, si vos, como dice él, estás, agarrás, movés, por ejemplo, estás escribiendo, estás usando 2 neuronas, hablando lo más simple posible, en este sentido. Perdóname, y te sumo, y si vos estás trabajando, yo digo, hay que estudiar con otro. Y si vos se lo estás contando a otro, se lo estás contando a una IA, pasa que estamos en el mundo de la IA, o lo estás hablando en el espejo en voz alta, hay que estudiar en voz alta porque el cerebro tiene que escucharte a vos mismo. Además que en muchos estudiantes eso es muy, muy positivo, escucharme, ¿no? Verbalizar, escuchar mi voz, digo qué feo suena, yo me estoy escuchando en este momento y digo qué espantoso como suena, por Dios, ustedes están cancheros, ¿no? Suena muy feo, pero eso es todo un ejercicio. Bueno, eso es multiplicar por 3 el nivel en cómo el cerebro lo lleva a la amígdala, que es una bolita como una nuez que tenemos en el medio del cerebro y que es la responsable de la memoria, ¿no? Entonces se está guardando, va y encuentra un lugarcito y lo guarda. Le estamos ayudando, es como decirle al cerebro, yo te ayudo a que vos me ayudes después. Es tener práctica, son cambios de conducta. Sí, es que la mejor forma de aprender a veces es enseñarle también al otro. Cuando vos vas más o menos sabiendo cómo funcionan las cosas, le explicás a otra persona y si esa persona sabe y te puede confirmar que hiciste bien, mejor. Y si no sabe, la van llevando entre los dos y sabés que
a menos en lo práctico, a mí me funcionaba mucho en matemáticas, que sabía cómo sumar y bueno, le explicaba a alguien más cómo sumar y se me hacía mucho más fácil después a mí. Afuera de eso, con o sin la aprobación del otro, lo que te genera eso es una seguridad propia de decir, bueno, yo esto lo sé y alguien me escucha, entonces te genera una mayor seguridad de decir, bueno, esto realmente lo sé, porque lo pudiste decir a otra persona. Sí. Entonces, Es que igual eso es lo genial y lo que hay que buscar, que uno por ahí no se tiene fe de decir, me voy a ir entendiendo realmente, porque el tema está en eso, en entender, en poder haber relacionado toda la cantidad de información que intentaste meter. O sea, a mí me pasó que este verano yo preparé una materia de cero prácticamente para rendirla libre, y yo cuando la agarré dije, bueno, la estudiaré de memoria y memorizaré todo, no sé si lo voy a entender. Pero agarré tipo y estudié 1000 formas, tipo primero lo pasé por computadora, después tipo leer, y cuando ya la última semana que estaba tipo, bueno, necesito meterle, agarré y empecé a hacer cuadros sinópticos, y ahí tipo yo salí experta de esa materia. Yo entré diciendo, me lo voy a aprender en memoria nomás, y hoy tipo puedo sentarme y puedo explicarle porque la entendí. Porque Eso me pasaba mucho en el secundario en biología. Yo me la llevaba casi todos los años y hubo un año que si no la sacaba repetía. Y le tuve que meter a pleno, 2 semanas a pleno, que terminé ahí, sabía las cosas de memoria, pero después cuando se la iba explicando a un amigo me daba cuenta que sí sabía más o menos lo que pasaba. Yo diría que hacer el cuadro que dice Maga, en realidad lo que es ocupó otra parte del cerebro. Porque no es la misma parte de la que se ocupa de repetir y escuchar la voz que yo decía, porque hacer el cuadro requiere de otras habilidades, otra parte de las inteligencias que tenemos, ¿no? De las 12 inteligencias que dice un especialista, que todos, mejor dicho, de las 12 inteligencias que existen, que dice que todos más o menos tenemos 8 inteligencias, ¿no? Que también sería buenísimo conocer qué inteligencias tenemos, en qué somos más fuertes, porque ahí diría yo, hago una canción, le pido a la IA que me haga una canción con esta unidad, o hago un cuadro sinóptico, o pinto un cuadro, o hablo tipo locutor en radio y digo buenas tardes, ¿sí? La ciencia de la administración es, y me hago locutor, y ustedes se ríen, pero ¿saben qué, Boris? Eso podría ser una estrategia que a mí me va más por el tipo de inteligencia que yo tengo una inteligencia más que tiene que ver con lo corporal, con lo kinestésico, con lo personal, con lo intrapersonal, y eso me ayudaría a ver si necesito de un cuadro para complementar. Y estudiar de memoria para repetir después es sentir que no sabes absolutamente nada. Sí. ¿no? Sobre todo hasta el momento final decís, no sé nada. Y la incertidumbre es total. Sí, y vivís un pánico. Más allá del pánico que ya vivimos y el estrés que te genera ir a exponerte ante alguien que te toma un examen, ¿no? Sí. Pero qué necesidad, además, eso después Maga contaba, porque les cuento que yo sé de lo que está hablando Maga, porque me lo contó como anécdota, y el profe que le tomó la mesa a Maga, que tomó el examen, dice, no, pero no te das una idea el nivel de lo canchera que estaba. Así, eso me dijo. Hablaba de par a par. Nivel, era encima, había que estudiar un montón y los profes tipo, bueno, son 2 unidades nomás. Yo tipo, te puedo decir todo. Quería decir todo, claro. Por ahí te juega medio en contra también. O sea, no ir con la seguridad al examen, ponele, o no sé, ir y decir, ay, no sé esto, y capaz justamente ese tema no te van a tomar, pero vos en esa duda es como... Porque vos lo buscaste y estás poniendo tu cerebro a que piense en eso que vos no sabés. Claro, y también entonces como que te autosaboteás en eso. Eso o sea, decís, bueno, voy, pero... Uno tiene que ir neutral. Claro. Tiene que ir, y vamos a ver qué sale, Hay un método que es tipo el hecho de enseñarle a un nene de 10 años, es como... porque el día de mañana, por ejemplo, nosotros vamos a ser profesionales. Nosotros no nos vamos a conectar solo con profesionales, que en nuestra área, por ejemplo. Entonces, por ahí está bueno el tipo de enseñanza sea a par a personas que no sepan del tema, o amenizarlo todo, minimizarlo todo a un sentido de esto, de un estudio más pequeño. Hay un profe que fue mentor, bueno, es un profe de esta facultad, jubilado, ya retirado hace varios años, y que es Jorge Franco, que sigue en otro proyecto como externo, como asesor. Y Jorge, respecto de estas cuestiones de enseñarle, decía en la mesa de examen, no me explique con palabras técnicas, vos explicá como si le estuviese hablando a tu sobrinito, a tus padres que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Entonces te desafiaba a que vos utilices otra terminología, te sacaba de la reiteración del término de lo que leíste y le decís como un loro, ¿no? Entonces te lleva a otro lugar más incómodo, pero que te obliga a repensarlo. Entonces, no, pará, olvídate, eso que estás diciendo no lo entiendo ni yo que soy tu profe, claro, que te transmití ese conocimiento.
cambiámela, dame vuelta a la cuestión. Cuando haces esto, hace pum, y una vez que hace el pum, se va a otra máquina y hace ta. Sí, me gusta el ta. Pero lo estás explicando, tu cabeza está buscando otro recurso para explicar lo mismo. Y ese día que vos dijiste el ta y el pum, no te olvidas más del concepto. Después tenés que relacionar que el ta es tal cosa y el pum es tal cosa. El concepto está, y eso le das también humor a la enseñanza que estás dando. Definitivamente. Nada más, Fabián, yo necesitaba preguntarte esto si así es. ¿Cómo ves vos la situación de, los alumnos a nivel hoy actual? ¿Cómo fue avanzando la cosa? ¿Qué opinás? Lo tengo que decir acá, delante de ustedes. Sí, porque yo ya la pasé. De última, le pegará a Tomás. Muy bien. Sí, yo creo que hay una crisis educativa absoluta y en la universidad repercute la escuela media. A mí, yo leo mucha gente que sabe de pedagogía. Yo soy simplemente un profesional que en algún momento de su vida hizo un posgrado pedagógico, pero yo no soy profe, ¿no? Como nos ocurre muchísimo, ¿no? A mí en algún momento dije yo tengo que estudiar pedagogía, o tengo que hacer un curso, un posgrado en el tema. Pero leo eso y a mí me gustan esas frases donde nos ponen en lugares incómodos que dicen: che, estamos en la escuela primaria y en la escuela secundaria enseñando con métodos que tienen 40, 50 años para un chico que está en este momento y que va a ser un profesional y va a salir al mercado laboral en una vida totalmente diferente a la que estamos viviendo ahora. Entonces estamos preparando gurises para que salgan a golpearse en el mundo con métodos antiguos, con bibliografía del año de nuestros abuelos y con métodos que todavía son arcaicos. Yo soy de los que creo, gurises, que en la escuela secundaria hay que agarrar una pala, una escoba, hacer una huerta, cocinar, pintar. Usted mira, pero es dificilísimo. Tipo escuela técnica. Tipo escuela técnica, pero más disruptivo todavía. Yo creo que en una escuela, deberíamos hacer de todo. Sí. Mis hijas van a una escuela humanista y estoy convencido que hay que ver los valores humanistas. Y tiene una formación extraordinaria. Pero en paralelo te digo, necesito bajarlos a tierra. Necesito que la gente, siendo coherente con lo que decía de la inteligencia, que hagamos un recorrido donde el chico pueda no sea discriminado porque tiene otro tipo de inteligencia, otro conjunto, gurises. Yo vengo de una escuela que probablemente la que han tenido ustedes 30 años después, en donde el coeficiente, la inteligencia se medía por el coeficiente intelectual. ¿Quién aprobaba matemática? ¿Quién aprobaba literatura? Sí. Ulises, no se mide la escuela secundaria por quién es bueno en educación física o en artes. ¿O me van a decir ustedes que alguien lo felicitaba porque se sacaban un 10 en educación física o en arte? Absolutamente no. Y la sociedad te castiga porque te sacás un 1, un 2 o un 3 o salís mal en las materias que consideramos básicas. Y eso no tiene que ver con cómo es el ser humano. Y estamos excluimos con los métodos y con la forma de evaluación. Y la universidad, yendo a la pregunta de Maga, recepciona eso. Y en la universidad también nos equivocamos. Y en la universidad tenemos primeros años donde, en lugar de recepcionar a los gurises, los echamos, los asustamos, somos asustadores profesionales de gurises. En las universidades, por favor, no estoy hablando de nuestra universidad. Tengo práctica y visito y soy docente de otros ámbitos y me doy cuenta que tenemos que, todo lo que sea disruptivo, todo lo que sea ver varias cabezas, juntarnos los diferentes, un poquito siendo coherente con lo que le decías del proyecto nuestro, ¿no? Juntarnos los diferentes. Yo no sé, yo haría una manera en que no estemos los contadores, los administradores, los informáticos, los de turismo y los de portugués por separado. Yo buscaría que nos integremos. Ustedes dirán, estás re loco, si te escucha el decano y los docentes decir, no podemos organizar lo que tenemos. No sé, chicos, pero creo que hay que buscar otra matriz de cómo enseñamos. Sí. Yo creo que un problema fundamental que se planteaba recién en cuestión de la formación primaria y secundaria, esta cuestión de que no hay exploración en los chicos. Digamos, los chicos te sentás, vas a la escuela y te enseñan cosas, punto. No te enseñan a descubrirte a vos mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando pasás a la universidad? Que te toca elegir tu futuro. Pero vos no sabés quién sos vos. Entonces, si vos no sabés quién sos vos, ¿cómo podés elegir tu futuro? Hay un problema muy grande ahí. No solamente que coincido con vos, sino que la sociedad, lo estoy viviendo con mi hija que está en el último año de la escuela, la sociedad y con la que dialogo hace tiempo respecto de esto, la sociedad te obliga, en una edad en la que te considera inmaduro y para un montón de cosas, te obliga a tomar una decisión que condiciona el resto de tu vida.
Porque además, si elegiste esto, y además, ni te digo cómo castigás al que pasó por 2 o 3 carreras, porque lo vemos como, ¿qué hizo? No, ¿Qué? Claro. Todos Perdió nosotros tiempo, cosas pasamos así. por otras carreras. Pero tipo, Maga, ese no me tema vas a de decir tema si no común. te creó frustración en algún momento Sí. y si no Sí, mirabas sí. alrededor diciendo, Sí. soy una tonta o soy un tonto No, o qué obvio. hice. Si porque arrancaba antes, capaz ya la hubiera Re, terminado. ese es el peor pensamiento, los años que desperdicié. Sí, no, no, no hay para mí hay peor. que sacarse eso de la cabeza igual, ya está. Definitivamente, yo sé lo que digo, cuando alguien está de otra carrera, digo, bueno, vos tenés en tu mochila, a mí me gusta hablar de lo que venimos, en lo que en la vida venís experimentando. Vos en tu mochila estás mucho más cargado, tenés más recursos que el otro. No importa que venga, no importa que vengas a estudiar informática y vengas de estudiar medicina, ingeniería en alimentos al lado. No importa. No importa. O que te vas a estudiar ingeniería en alimentos viniendo de contador. ¿Saben en 27, 28 años de docencia los casos que tengo de eso? Y diría que son mis mejores alumnos en clase. Porque son los que tienen otra matriz. Te están pensando disruptivamente, te piensan desde otro lugar. Claro, y Tienen por otra ahí también cajita. hacen otras preguntas. Hacen otra pregunta. Que es como, bueno, Que- ¿qué hago ahora? Ponen como en jaque también al profesor. Sí. que eso está Genial, bueno. fabuloso lo que dijiste. Ponen en jaque, porque te están mirando, te están mirando la realidad, la misma realidad, la realidad es una sola, simplemente mirada de diferentes anteojos. Lo que te está diciendo ahí es, pero yo, no sé, cuando estudiaba turismo no veíamos las cosas así. Cuando yo estudié tecnicatura gastronómica acá al lado en la Facu de Alimentos, no nos decían eso. Y eso, en realidad, no debe verse, por favor, mensaje para subliminal y directo para todo el que cambió de carrera. En realidad lo que te digo es no retrocedas, pero no retrocedas en vos empezar de cero. Todo lo que hiciste, considéralo como ganado. Experiencias, aprendizajes, y aprovechá en la siguiente a empezar desde otro lugar. Sí, todo Vete, sirve. hacete tu autoanálisis, como vos decías. Mirate a vos mismo, estudiate, y date cuenta que estás arrancando desde otro lugar. ¿Sí? Y además tienen en la vida, en la formación, tener 20, 25, 26 años y empezar de nuevo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No. Hay gente, sobre todo acá en la facultad, que es avanzada de edad y está haciendo la carrera y la está haciendo bien, por lo que Y se ve. perfectamente. sí. Claro. ¿Cómo, ya que tenés muchos años de docencia que dijiste, cómo rompiste ese hilo en el que las clases son incómodas? Porque hay momentos en que las clases son Sí, incómodas. definitivamente. Preguntas algo, no te responden, todos te miran y parecen que no te están mirando. O que no entienden nada y que No, están y ahí como- están ahí nomás. como que Que existen. eso Sí. pasa y pasa seguido. En muchas materias por lo menos me pasa y a mí me da mucha risa, porque es lo que vos decías, que los profesores a veces no son profesores, que son profesionales. Yo que fui a técnica 1, me pasaba que muchos profesores eran ingenieros o eran técnicos de ahí y no sabían enseñar, y se notaba mucho cuando era el profesor y otro era técnico. Y Aunque había- sea muy bueno en lo suyo, ¿no? aunque Porque sea, era no, muy era- bueno en lo suyo. Yo Claro. tenía profesores que eran un bocho, pero no se le entendía, lastimadamente. Pero todos sabíamos que era un bocho. Pero cuando hablaba, quedábamos todos callados y era incómodo. Pero además, ¿no te parece como que cada vez las camadas como que fluctúan más rápido? O sea, cada vez vos tenés que cambiar más el método de enseñanza, no es Sí. lo mismo. Maga, hay una profesora que todos ustedes conocen que dice, ya soy como un payaso, me siento un payaso dentro del aula para estimular. Porque, a ver, me quedó dando vuelta que no dije lo incómodo que iba a decir hoy, que yo siento que en algunas asignaturas soy como demasiado bicho raro porque los estudiantes, no importa lo que estés diciendo, siguen en una posición donde vos creés que no están acá. Están abducidos por algún ser extraterrestre, están en otra galaxia, pero no están interactuando con vos y te das cuenta rápidamente. Ni les digo cuando vos tenés algunos años de estar adentro de un aula. Y no importa si el grupo es chico, es grande, sucede lo mismo. Y la verdad que el aprendizaje no es unidireccional, gurises. Si ustedes no ponen de sí, si no hay ganas, intención, actitud, voluntad, no hay aprendizaje. Pero, perdón, ¿no? Por favor. Vos te contextualizás según el grupo al que le estás dando Definitivamente, clase, porque sí. yo creo que debe ser súper, distinto un aula con alumnos de sistema que un aula con alumnos de contador, por ejemplo. Totalmente diferente. De- O Pero con la está cantidad de chico. personas también. Un No es lo mundo, mismo un un aula mundo. magna que un aula chiquita. Mundo, yo paso de 140 estudiantes en un aula a dos, este cuatrimestre. 2 y 140.
2 con las que soy amigo, converso, me traen, esto es un mensaje también subliminal, me traen budines para comer, algún que otro dulce, tomamos mate, como el riquísimo mate, le cuento a los que están escuchando por ahí, los mates que sirven en esta radio es como para venir de nuevo, está muy bueno. Recibo invitaciones próximamente también, ¿no? Bueno, así tan buenos como estos mates y algo para comer, estoy con dos estudiantes en 4º año de administración y tengo ciento y largo en una carrera de sistema. Definitivamente hay subculturas, yo esto lo cuento cuando doy el tema cultura organizacional, hay subculturas, es totalmente diferente un grupo a otro y es totalmente diferente una carrera a la otra. Sin mencionar uno y otro, hay gente tremendamente apática que otro tipo de lenguaje y de comunicación le viene mucho mejor. Y hay otros en los que necesitas, por favor, en algún momento tengo que hablar porque soy el profe y te tengo que contar algo por lo menos, ¿no? Déjame hablar. Pero lo cierto es que la teoría pedagógica dice que el profe debe adaptar sus estrategias, no solamente el contenido, sino sus estrategias al grupo. O sea, que vos tenés que estudiarlo al grupo. O sea, tenemos que como profe tener el esfuerzo de ver el perfil de estudiantes que tenemos, hacer la adaptación. Tengo personas mayores, tengo personas que laburan, tengo personas que son todos jóvenes, todos vienen muy bien con el plan de estudios. Bueno, ¿cuál es la realidad? Y vos tenés que adaptarte a eso. Pero además debo decir que cuesta muchísimo porque esta secundaria nos trae actitudes pasivas. No nos trae un estudiante que se pensó, que se autoanalizó, que reflexionó. Nos trae un estudiante que está acostumbrado a estar quieto y a recibir un supuesto conocimiento de una supuesta persona o de una persona que parece que sabe. Ese rol tenemos que romperlo, pero además no es que lo digo yo, lo dicen los pedagogos, chicos. Tiene que haber una materia que te incite más a aprender a preguntar también, a ver cómo prestás atención y qué preguntas son importantes, correcto. No son... Como son claves. Ajá, preguntas claves, relevantes. No, además por ahí también se habla mucho que, por ejemplo, si vos tenés un curso de 80 y te desaprobaron 75, o sea... Es un indicador, Maga. Claro, algo hiciste mal. Habla de una falla claramente del docente también, o sea, es... Definitivamente, a mí cuando me dicen en algunos ámbitos de los educativos en los que estoy, en el que, no, vos sabés que sucede, no sé, vamos a poner con X materia, sucede que el 70%, que promociona un 5%, es un indicador raro, extraño, sí, para tener en cuenta, ¿no? Hoy que hablamos de indicadores y de cómo el indicador me sirve para mejorar. Y si además los estudiantes en las evaluaciones, porque la evaluación es muy importante, en las evaluaciones te dicen que alguna cosa no anda muy bien, y si los niveles de aprobación son bajos, y yo diría, mirá, algo tenés que cambiar. Y ahí, por eso digo, esto es compartido. Sí. La respuesta mía, Maga, es, definitivamente los estudiantes tienen que tener un rol más activo. Que la institución educativa en todos los niveles debe cambiar, definitivamente debe cambiar, y debe replantearse. Porque no quiero poner las responsabilidades en un solo lugar. Simplemente digo, estudiante, vos no creas que el sistema educativo debe cambiar. Vos tenés que tener una actitud. Y en definitiva, cada uno construye su mundo, ¿no? Sí, yo construyo, ¿no? Yo soy responsable. En técnica 1 nos decían que en primer año ingresan 1000 alumnos y en último año hay 10 por curso, algo así. Y después en la práctica, por lo menos mi promoción y en la siguiente, a la mía, que igual somos pandemia, que capaz eso tuvo que infligir un poco, éramos muchos, éramos más de 100 o más de 150 egresados. Igual de la del siguiente año. Y al siguiente año me parece también hubo muchos egresados. Y no sé si hubo ya yo hace 1000 años no piso la escuela, pero no sé si hubo un cambio importante en la educación como para que se genere ese aumento de egresados. Sí, es que el nivel medio no tiene tanto desgranamiento. El desgranamiento es el proceso en el cual se te genera una salida de estudiantes en los procesos entre el ingreso y el egreso, digamos, ¿no? El nivel medio no tiene una estadística alta en desgranamiento. En todo caso, hay otros factores. Por ejemplo, en primaria, factores socioeconómicos, lugares vulnerables, ese tipo de cuestiones. Pero por ahí no tiene que ver, no está asociado a esto, que en la universidad sí es muy fuerte. Vos te vas de una carrera porque la carrera te desmotiva. Sí. Vos la abandonás porque no entendés. Claro. Y entonces ahí es donde estoy diciendo, nosotros podemos hacer que un contenido sea atractivo y que alguien que había pensado que esa era su carrera, realmente lo sienta y motivarlo.
y no aburrirlo, ¿no? Y llevarlo a la praxis. Es como, no sé, una simbiosis en el aula, tipo vos como estudiante pones tu cuota y ayudás a que el profesor tenga el éxito de que dar... La facu es de todos, la universidad, por somos eso. los actores sociales somos de la facu, somos los estudiantes, el personal no docente, Todo. entonces todos conformamos la institución. Entonces, si uno, como vos decías, si un estudiante, por ejemplo, es pasivo, no es activo con lo que dice, con lo que pregunta o no, Con lo que no aporta. No cuestiona. Claro, no cuestiona, no formamos, que esto quiero resaltar, hablamos de razonamiento crítico, trabajar las emociones también. Entonces, si un estudiante no pregunta, no es activo, se nos va No una suma. pata, se nos va otra. Sí, no suma para nadie. Siento que hay como también una Caemos falta todos. de curiosidad en general, es Sí. como ya al estudiante como no se le prende la lamparita de, ay, y esto... Sí, por ahí va qué?". de esa, Sí. las clases que son incómodas, que nadie habla, nadie pregunta, no se lleva mucho de la clase más de lo que de las pocas cosas que por ahí habla el profe, porque los profesores a veces planean las clases para que haya, ¿no? una interacción, conversación, sí. una discusión. Sí, coincido. Yo creo que ahí hay que demostrarle, por supuesto, yo lo estoy hablando, aclaro, desde la administración, a mí me es muy fácil, yo enseño la vida de las organizaciones, imagínense, estoy entre liderazgo, equipo, grupo, gestión, procesos, documentos, todo es visible, es palpable, no me cuesta, no sé lo que puede hacer pobre que enseña funciones en la universidad, ¿no? Es mucho más complejo dentro de, no sé ni qué si solo es álgebra o qué, No, digamos, ¿no? enseñar todo lo que es la parte de matemática a mí me parece que Dificilísimo. sí, porque está bien que vos das ejemplos, todo, y si te pones a explicar, a mí no me pasaba, yo fui a la UTN antes, y el de álgebra, el de física, no me acuerdo, explicaba de dónde sale tal función, Ecuación. tal Ujú. ecuación. Y era como, esto no lo vamos a dar, pero yo se los explico para que entiendan. Y llenaba un pizarrón de gigante de cosas. Sí. Y yo estaba en blanco, ya en un momento estaba en blanco y me anotaba las fórmulas que servían, no todo ese barullo de esto sale porque primero hay que saber. Bueno, tal vez ese profe, digamos, no me quiero meter en eso porque no lo manejo, soy malísimo en ese ámbito, como en otros tantos, pero a lo mejor podía traerte un video donde hubiese, no sé, algo que donde se aplicara funciones, o donde se aplicara la fórmula, y de ahí partir. Yo doy un ejemplo, ayer estaba con mi hija con un tema que estaba hablando de los recursos, fíjense, si tendrá que ver con nuestro proyecto, de recursos naturales. Estaba aprendiendo recursos, los recursos, ¿no? El recurso que se degrada. ¿Y qué hice yo? Me fui a YouTube, busqué un video que me acordaba de los desmontes en el bosque chaqueño argentino, y le puse un video de Greenpeace. Vio 2 o 3 artistas que hablaban del desmonte y cómo el gobierno era cómplice de autorizar desmontes ilegales y las especies y el ecosistema degradado. Y mi hija quedó con una lágrima en los ojos viendo el video y dice, mañana se lo muestro a la profe. Y yo le digo, a ver, y conversábamos con mi señora, pero dejá que tiene que estudiar para el examen, me decía mi señora. Le digo, pero es que esto es El examen. el examen. Si sabe esto y lo agrega, y la profe se da cuenta, le digo que que haber visto un video y saber que en el Chaco, a 400 kilómetros de donde vive, se está devastando un bosque nativo, porque además todo el video tenía que ver con todo lo que había visto, había aprendido sobre los conflictos de intereses, sobre cómo era irreparable ese bosque, un montón de cuestiones que tenían que ver con la ciudad, con lo sustentable. Y lo estaba viendo en una materia que ella casi no podía relacionar. Bueno, digo, un tonto ejemplo de otra manera de enseñar y de otra manera de generar ese atractivo que vos decís, Maga, no hay como interés. Bueno, pero yo sigo desafiándome que en todo caso tenemos, como nosotros desde la programación de la educación, de la planificación, ser los que generemos esos espacios creativos para despertar el interés. Estoy convencido que va a haber un porcentaje en que haga lo que haga, como dice mi colega, la profe Lorena, aunque yo haga de payaso, no va a pasar nada. Yo ya lo sé. No me preocupa ese público, me preocupa todo el otro público que yo puedo captar, puedo generar interés, y porque tal vez está desacostumbrado a que me generen interés en un espacio de áulico, ¿no? Y qué lindo, Ulises, salir de un aula y salir diciendo, sí, no sé ni de qué hablamos, pero hablamos de 200 millones de cosas que me sirven para la vida y que después voy a relacionar con la teoría. Ojalá y tuviésemos esa educación, Ulises. Ojalá y estuviésemos hablando de problemas de la vida y relacionándolos con ese concepto que tiene una unidad en una materia particular. Y Bueno, darme esto- cuenta cuál es la unidad. Esto que estamos hablando Esto es lo para que mí nos es pasa a nosotros, maravilloso. ¿sí? Claro. Sí, sí. Bueno, a mí me pasaba algo puntual en la secundaria, que era que a mí no me gustaba matemática. O sea, hasta tercer año yo andaba re bien en matemática porque era bueno estudiar, practicar ejercicio, aprobar.
Después en cuarto, quinto y sexto, la materia yo la odié. La estrategia que yo usé para como aprobarla, por así decirlo, es empezar a buscar ejemplos en cosas que a mí me gustaban. A mí me gustaba mucho el tema de las películas, los problemas, no sé. Un ejemplo que hice fue el de Volver al Futuro. El caso de, no sé, el auto tiene que correr a cierta velocidad. Entonces de ahí empecé a usar conceptos muy de películas como, che, este auto si va a tanta velocidad, ¿a cuánto tiene que ir para llegar a tal o qué distancia tiene que recorrer? A mí me pasó algo parecido con las leyes de Newton. Yo hice un trabajo que había que hacer que explicaba el paso lunar de Michael Jackson con la ley de Newton. Que entonces cuando él hacía la fuerza normal para abajo y la otra fuerza hacía una eyección, entonces se iba para atrás, el chabón haciendo fuerza para adelante se iba para atrás. Buenísimo. ¿No Era salen igual los reels o TikTok que ahora hacen tipo con inteligencia artificial que te lo ponen a Messi explicándote la función claro, mundial? sí, Son buenísimos. me los quedo viendo todo. Eso. Hay que hacer videos con IA de Messi para el proyecto. Creatividad, vamos a hacerlo. Me diste un excelente ejemplo. Hay otro uso, gracias Maga, otro uso de la IA de manera creativa. Fíjense, la creatividad, fíjense cuántas veces ustedes estuvieron en un aula, yo lo hago con un grupo que tengo, y pusieron música. Yo, por ejemplo, doy una clase que es creatividad, ¿sí? Que lo damos con los chicos y temas. Por ejemplo, hacemos un día que es el Día del Emprendedor. ¿Y qué ponemos? Un tema musical de los Palmeras, ¿sí? Tema musical de los Palmeras. Y los chicos pongo los Palmeras y dicen, ¿qué está haciendo el profesor poniendo un tema de los Palmeras? En el medio de un aula, en una universidad, en una facultad como la nuestra, en el que el profesor viene de camisa, no uso corbata más ahora, porque estamos en verano, pero en esta formalidad, bueno, pongo un tema de los Palmeras y digo, acá es el momento para pensar disruptivamente. Todo está permitido, todo se puede hacer. Bueno, ¿cuántas veces tenemos espacios creativos para pensar? Para pensar en una IA que a través de la cara de Messi me esté vendiendo algo. Y yo a través de eso es un instrumento valiosísimo de transmitir un conocimiento. Que no lo estoy sacando de un libro aburrido, aunque los expertos dicen, bueno, también hay que ir al libro y hay que hojear las páginas y hay que entender cómo es un libro. Bueno, la creatividad es uno de los tips que yo profundizaría, ¿no? Ahí están anunciando el Papa. Están anunciando el Papa. Yo diría al nuevo líder, ¿no? Nuevo líder, habemos Papa. Bueno, a ver el nuevo Papa. ¿Cuándo anuncian el nuevo DT Boca? Ese es otro conclave. Dicen. ¿Cuándo es ese conclave? Ojalá que Bianchi, por favor. Dentro de mi fuente de palo en la mano va a seguir Gago. Tenemos que meter. No. Va a seguir Gago hasta ahora, hasta el final, y después en el Mundial del Club lo cambian a otro, No, supuestamente. Ya lo echaron. ¿Ya lo echaron? Sí. Ay, Sans. No, pero si yo ayer vi esa eso. noticia, yo vivo una bruja, no sabía eso. No sé. Terrible, la cara de Neri mirando. ¿En serio? Se cambió rotundamente el tema. Paraliza el mundo. Es De que la nada estábamos disculpen esto. viendo. los últimos minutos lo usamos mega para descontracturar y cerrar, así que van a ir ahora capaz preguntas random si te querés sumar. Por favor, Fabián. me encanta. No, ¿Usted ve fútbol? Soy malísimo. Pero no es fanático de ningún No, club. nada. soy hincha de Boca, pero no manejo. Simplemente sé que estamos en una cierta crisis, por decir, Robert Prevost. ¿Quién era? A ver, vamos a revisar. Habemos Estadounidense. Papa. ¿Estadounidense? No, eso fue robo. Entonces es Terrible. el de estadounidense no era alguien que está en Estados Unidos pero que no es de origen norteamericano, no es estadounidense, es No sé. creo que habían hablado de alguien peruano que estuvo trabajando en Perú y que a ver si es él. Algo random que hay es que se podía... Ajá, ¿se escucha? ¿Se escucha? Pero ni siquiera estaba entre los favoritos de las apuestas. Es presidente de la Comisión Pontífica de América Latina. Así que probablemente sea Más de 20 años viviendo en Perú. Tenemos Efectivamente. otro papa latinoamericano. Con un perfil ideológico ¿Peruano? opositor. Es estadounidense, pero vivió en Perú mucho tiempo y es presidente de la León Comisión 14 Latinoamericana. y es estadounidense. Y nació en tenemos, Chicago en Latinoamérica 1955, por 3 criado años más, por en lo una menos. familia católica de raíces obreras. Ah, Formado posteriormente en Roma, donde se doctoró en Derecho Canónico. León 14 de Estados Unidos es el nuevo Papa. Y es el Ahí va. 10 cardenales. ¿Muchos habrán perdido la apuesta? ¿Qué dicen?
No, pero recuerdo que esto ¿Cuánto pagaba este? Esto estaba dentro de las previsiones. Hoy de mañana, entre las elucubraciones que hacían los periodistas que estaban allá en el Vaticano, decían que uno de los que resonaba era alguien estadounidense y aclaraban, pero ¿cómo Estados Unidos no puede ser? Nunca fue. Y aclaraban que era alguien que había tenido muchísimos años, una década y pico, en Latinoamérica trabajando. O sea, que alguien de habla hispana... bastante más cercano, ¿no? Sí, por más que no suene raro esto de norteamericano, que uno no relaciona a Estados Unidos con Iglesia Católica, ¿no? Bueno, primero que nada agradecer a Tizoco acá, que vino, favor. Se tomó el tiempo un ratito acá de acompañarnos a la radio, ya tenemos que ir cerrando. Muy buena charla. Sí. No, muy fructífero el programa, la verdad. Increíble, de 10. Excelente, lo que tiene Tizoco que rema mucho. Gracias, Mauricio. Habla un montón y No, habla, pero habla con saber. es un gusto escucharlo hablar y Sí. te puedes, o sea, esta charla es para sentarse horas si queremos. Los invito a una... Los Yo, invito yo ahora. Bueno. Yo literal en las clases de organizaciones yo estoy bastante prestando atención, por más que no tome nota, tomo mate. Ahí reconoció, no sé si se dieron cuenta que no toma nota, ¿no? Sí, ahí lo dijo al pasar. Lo dije, al pasar. Bueno, esto es todo. Gracias por escucharnos nuevamente. Este programa se llama Salga lo que salga. Búsquenos en nuestras redes sociales, Spotify, Instagram, como el nombre Salga lo que salga, Salga lo que salga. Ajá. Y en YouTube. También en Sa- YouTube. también De en a poquito YouTube. vamos a ir subiendo los programas. Por ahí no estamos todavía en vivo, pero Claro. bueno, en un futuro Próximamente TikTok. se vienen cositas. Sí, bueno, muchas chicos, gracias Muy por bien. escucharnos. Gracias a todos. Adiós. Gracias, chicos. Chau, Salga chau. lo que salga, aquí vamos.